Padre bueno, en esta noche, Dios, estamos de acuerdo, Señor, que tú nos das privilegios muy especiales, Señor, en estos tiempos, a pesar de las circunstancias, que nos has dado también el privilegio de conocerte, Señor, y de seguir en esa comunión contigo. Gracias, Padre, porque dispone nuestros corazones y queremos nosotros, Señor, abrir todo nuestro ser, oh Dios, a la dirección de tu Santo Espíritu. Que seas tú, Señor, el que ilumines con tu verdad, oh Rey, que resplandezca esa verdad, que sigas obrando, Señor, en nuestras vidas conforme estamos, Señor, buscando esa estatura de Cristo, Señor, y vivir en esa vida intercambiada con Él, oh Rey. Bendecimos las personas que están al frente de este seminario, Señor, gracias por usarles, por dirigirles. Todo lo que sea contrario tu autoridad, tu verdad, Señor, lo desechamos en el nombre de Cristo Jesús. Y que en cada lugar donde se encuentra cada uno de los que estamos acá, Señor, sea guardado por ti, Señor. Y sea, Señor, oh Dios, paseándote tú con la libertad, Señor, en la que nos has llamado y trayendo, Señor, esa bendición del día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema de hoy se denomina nuestra cruz diaria. En lo que hemos venido aprendiendo en las ocasiones pasadas, hemos ido aprendiendo lo que significa eh, el hecho de la obra preciosa que Cristo hizo por y para nosotros. Pero necesitamos comenzar a darnos cuenta que hay una forma de aplicarlo diariamente a nuestras vidas. Por eso, y es allí donde tiene asidero este tema. El pasaje que vamos a encontrar más en la sesión de hoy es Lucas capítulo 9, versículo 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Este es el versículo que más vamos a tener en este día. Vimos esta gráfica, vimos lo que significaba el hecho de venir con una herencia genética desde Adán, lo que de otra parte significa el hecho de que en Cristo nosotros nos podemos incorporar a la línea de la vida eterna y cómo podemos dar ese salto de esta línea que va hacia abajo, en constante hacia abajo de Adán, para llegar y ser incorporados en Cristo a la línea de la vida eterna. Recordemos que ya comenzamos a hablar de una manera muy clara del concepto de vida intercambiada a la luz de Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Igualmente, Efesios 2, versículos 8 y 9 nos dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y en Hechos 16, capítulo 30 y 31, cuando estaban con aquel guardián, dice que sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Inicialmente, entonces, lo que estamos haciendo es un recuento que nos permite recordar lo que sucede en nuestra área espiritual, porque luego nos vamos a centrar en el área donde más se aplica esta parte de la cruz. En la realidad actual de nuestras vidas, la aplicación está centrada básicamente en el alma.
Igualmente, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1, nos dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Este es el modelo del hombre que vimos en los diagramas del círculo la vez pasada. Como nos damos cuenta, estamos hablando que el espíritu, por medio del espíritu nos relacionamos con Dios, por medio del alma nos relacionamos con otros y por medio del cuerpo nos relacionamos con el medio ambiente, que tenemos una dimensión espiritual, una dimensión psicológica y una dimensión fisiológica. El espíritu es salvado. Cuando nosotros venimos a la nueva vida en Cristo, nuestro espíritu es salvo. Nos dice Efesios capítulo 2, versículo 1, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Asimismo, Primera de Juan capítulo 3, versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Juan 3:3, respondió Jesús y les dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículos más adelante, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 6, encontramos, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Ahora, ¿qué sucede con el cuerpo? El cuerpo será salvado, es decir, redimido en la resurrección. Sabemos que nosotros tendremos un nuevo cuerpo. Dice Romanos capítulo 8, versículos 22 al 24, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Y entonces aquí encontramos lo que les venía diciendo. El alma es el énfasis principal de la aplicación de la cruz para una vida victoriosa. Miremos lo que nos dice Santiago capítulo 1 versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Pero ¿cómo experimentamos esa realidad de la cruz para una vida victoriosa en el alma? Y es como lo expresa Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y aquí sí me gustaría saber si algunos de ustedes por lo menos tienen el PDF. Vamos a comenzar a encontrar en el PDF algunos espacios para llenar. Entonces aquí tenemos el centro de este tema. La esencia de la cruz, ¿cuál es? No yo, sino Dios. Por favor, esto en rojo, ténganlo en cuenta para que después vayan llenando sus PDFs. Volvemos a encontrarnos con Lucas 9:23 y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Como se dan cuenta, este versículo ya ahora aparece con algunos subrayados y algunas partes en negrilla para enfatizar. Primero nos está diciendo algo, si alguno quiere. O sea, estamos hablando de decisiones que nos corresponde tomar a cada uno de nosotros. Está en el campo de nuestras decisiones. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. Niéguese a sí mismo.
Nadie más puede negarnos a nosotros mismos. Solamente nosotros nos podemos negar a cada uno de nosotros y decidir tomar la cruz de Cristo cada día y seguir. Y en este día vamos a entender un poco más qué significa ese tomar su cruz cada día y seguir. En la mente, y por favor tengan en cuenta las palabras que están aquí subrayadas, porque también van a servirnos para llenar los espacios que encuentran allí en sus PDFs. No mis perspectivas, sino las perspectivas de Dios determinarán mis pensamientos. Entonces, ¿cómo aplicamos la cruz diariamente en mi mente? Apropiándonos de las perspectivas de Dios. Esas perspectivas son las que deben determinar mis pensamientos. Y aquí vamos a encontrarnos con una serie de versículos. Hoy vamos a tener muchos versículos. De aquí en adelante la mayoría de las citas bíblicas va a estar en sus PDFs. Estamos hablando de que en la mente no deben ser mis perspectivas, sino las perspectivas de Dios. No yo, sino Dios. Y en este punto hay un versículo clave, que es 1 Corintios 6:17, puesto que estoy unido con Cristo en mi espíritu. Nos dice 1 Corintios 6:17, porque el que se une al Señor, un espíritu es con él. Si yo soy un espíritu con él, entonces voy a identificarme con él. ¿En qué? Estoy unido con Cristo en su muerte. Nuevamente volvemos a Gálatas 2:20. Con Cristo estoy, ¿qué? Juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Puesto que estoy unido con Cristo en mi espíritu, estoy unido con Cristo en su sepultura. Romanos 6:4 nos dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Puesto que estoy unido con Cristo en mi espíritu, estoy unido con Cristo en su resurrección. Romanos 5:10 nos expresa, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Asimismo, Romanos 8:11 nos dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Puesto que estoy unido con Cristo en mi espíritu, estoy unido con Cristo en su ascensión. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Puesto que estoy unido con Cristo en mi espíritu, Cristo es la vid verdadera y yo soy un pámpano. Y quiero recordar este pasaje que es muy importante. Juan 15, versículos 1 al 5. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, y esto lo quiero repetir, el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Si no permanece en la vid, tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada
podéis hacer. Puesto que estoy unido con Cristo en mi espíritu, Cristo en mí es la esperanza de gloria. Eso es lo que nos dice Colosenses 1:27, a quien Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Puesto que estoy unido con Cristo en mi espíritu, Dios me acepta completamente en Cristo. Es lo que nos dice Efesios 1:6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Puesto que estoy unido con Cristo en mi espíritu, tengo una nueva identidad en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Y ahora entonces vienen unos interrogantes para que tengamos muy en cuenta después de haber visto estos versículos. Y viene la pregunta: ¿rendirías tus perspectivas carnales y abrazarías a Dios en verdad y fe? Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Bueno, aquí quiero hacer un espacio y quisiera escuchar si hasta este punto hay alguna pregunta, algo que se quiere complementar. La identificación en Cristo en su sepultura sería entonces directamente sepultar el yo, o la vieja naturaleza, o sepultar el pecado, digamos en ese sentido, que podemos decir que sería la identificación de sepultar qué. Porque en su muerte uno dice uno muere al negarse a uno mismo, al yo, o a la vieja naturaleza, ¿no? Bueno, entonces cuando estamos hablando de muerte, lo dijimos en Gálatas 2:20, es tener en cuenta qué nos están diciendo las mismas porciones bíblicas que estamos presentando, ¿cierto? Sí, sino que Gálatas 2:20, ¿qué nos ha dicho? ya no Gálatas vivo yo. dice, juntamente, ¿qué? Crucificados con Cristo, ¿cierto? Luego hablamos de Romanos 6:4. ¿Qué estuvimos diciendo allí? Que ahí exactamente dice que estamos sepultados, ajá, sepultados con Sepultados con Cristo, Cristo. Entonces ¿cierto? también es el yo, no. Es como la instancia, la representación de esa muerte que nosotros experimentamos, la muerte a nuestro yo, sí, a vivir bajo nuestros propios criterios. Es eso lo que estamos representando allí. Para luego con Cristo identificarnos en qué, después de la sepultura, qué proceso vivió Cristo, su resurrección, resucitarnos a vida nueva. Si quieres escudriñar esta parte, yo creo que Romanos 6 nos lo aclara mucho, de los versículos 1 al 10 básicamente. Y lo vamos a seguir viendo en los siguientes versículos. Ahora vamos, ya hablamos de la mente, ahora vamos a hablar de la voluntad. Y si hablamos de cómo tomo la cruz de Cristo en cuanto a mi voluntad, se trata de que no mi voluntad, sino la voluntad de Dios es la que se realizará. Mateo 26:39 nos dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. El mismo Señor Jesucristo, con quien estamos hablando de estar identificados, es el que nos da el más precioso ejemplo, es nuestro modelo y quien nos modela en este sentido. Yo rindo todos mis derechos a Dios mi vindicador. Romanos 12:1-2 nos dice: así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios,
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Seguimos hablando de nuestra voluntad, y es entender que yo debo rendir ese control independiente que he tenido de mi vida, que debo rendir ese control a Dios. Mateo 11:29 nos dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cada vez que medito en este pasaje me parece espectacular, porque el yugo es utilizado generalmente para enseñar a un buey joven a arar al lado de un buey experimentado. El buey joven tiene gran ímpetu, tiene muchas fuerzas en un momento dado, pero el buey viejo tiene la experiencia y sabe cómo hacer. Sabe que esto no se trata también de algo de un solo momento, sino se trata de un trabajo constante. Pero también pienso como el mismo Señor nos dio un elemento físico para decirnos, mira, tú necesitas tener como un símbolo físico, algo que te recuerde que yo voy a tu lado, que soy el que hago la fuerza, que soy el que está haciendo el trabajo arduo. Bueno, quiero que pienses en un yugo y que eso nos une. El buey no se puede soltar del yugo. El buey cuando tiene el yugo encima, realmente necesita de un ser humano que sea su pastor para que le quite el yugo. De resto, él lo tendrá sobre sí. Y es de cierta manera también la seguridad de que así yo no lo sienta, así yo de cierta manera comprenda en un momento dado que ni siquiera lo merezca, la presencia de Cristo y esa realidad de rendir mi voluntad a Él será una constante. Me rindo a la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Volvemos entonces, allí tenemos también el Salmo 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Ojalá esa sea nuestra experiencia cotidiana, que podamos llegar a ese nivel de decirle, Dios, hacer tu voluntad me agrada, es satisfactorio para mí. Tu palabra ya ha bajado de mi mente a mi corazón y deseo vivirla, deseo hacerla parte de mi experiencia de vida. Y viene la pregunta, ¿rendirás tu voluntad a Dios en cada área de tu vida? Nuevamente, Lucas 9:23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ahora ya hablamos de la mente, ya hablamos de la voluntad, ahora vamos a las emociones. Por favor, tengan en cuenta que estas palabras subrayadas llenan espacios dentro de su PDF. No mis recursos, sino los recursos de Dios serán mi fuente de vida. Dependo de Cristo en mí. Tú podrías expresar eso con libertad, decirlo en voz alta con tranquilidad, o otros podrían decir, uy, sí, ese hombre sí depende de Cristo. Lo he visto una y otra vez. Y volvemos a Juan 15, versículos 1 al 5. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos.
El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entendemos entonces que las emociones se relacionan con los recursos, pero no los recursos míos, sino los que yo denomino míos, porque además, ¿qué tenemos que no hayamos recibido de Dios? Sino tener en cuenta los recursos de Dios. Y aquí viene algo que está sustentado en una porción bíblica que repetimos una y otra vez, pero como que no tiene soporte en nuestra vida cotidiana, como que cuando llegan las necesidades comenzamos a resbalarnos y como que esto no viene a ser parte de nuestra realidad. Es Dios quien nos dice que suplirá todas mis necesidades. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi suficiencia viene de Él. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. No me refugiaré en mis mecanismos de defensa. ¿Cuántas veces, debido a nuestros conflictos de inferioridad, etcétera, 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 hemos establecido mecanismos de defensa? Pero miren lo que sucede cuando realmente podemos estar seguros en quién estamos. Jeremías capítulo 2 versículo 13 nos dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Uno, me dejaron a mí fuente de agua viva. Dos, cavaron para sí cisternas rotas que no retenían agua. Recordemos que quien toma las decisiones sobre mi propia vida, sobre a qué lugar, a qué fuente voy para proveerme de ella, soy yo. Su amor me compensará por los rechazos humanos. Miren qué interesante es que Dios nos conoce y Él entiende que una y otra vez nosotros hemos experimentado rechazo. Pero ¿qué es lo que nos dice su palabra? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Cuando uno comienza a experimentar que realmente cuenta con Dios, que puedo confiar plenamente en Él, realmente, o sea, no importa que hombres me rechacen, porque sé que experimento el amor y la aceptación de parte de Dios tal como soy. Esperaré en el Señor. Isaías 40:31 nos dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pero con claridad el versículo lo dice, ¿para quién es este tipo de realidad? Y nos lo aclara una y otra vez, para los que esperan en Dios. Y entonces viene la pregunta, ¿dependerías tú completamente de los recursos que Cristo te da para tu diario vivir? Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Bueno, quiero preguntarles en este momento, ante esta pregunta, ¿alguien quiere hacer alguna reflexión al respecto? A mí me impacta el trabajo que hace el buey joven y el buey experimentado. El buey experimentado, entiendo yo que en este caso para cada uno de nosotros sería Dios mismo el que nos estaría guiando en ese proceso para que nosotros aprendamos a caminar en todas nuestras necesidades o en todas las situaciones que podamos estar experimentando. Porque yo no había pensado, a pesar de que había visto esta situación, no había pensado en este asunto, y es que las personas, o más bien el yugo que se le pone al buey debe de ser quitado por una persona humana. De lo contrario, ellos van a permanecer con ese yugo. Y Dios quiere que nosotros andemos con ese yugo. Por lo tanto, el hacer la voluntad de Dios me ha agradado, es
la decisión que debemos de tomar todos los días, porque no hacerlo implica que independiente de lo que pensemos, siempre Dios quiere que nosotros andemos con el yugo. Dios quiere que siempre estemos con Él. Dios quiere que siempre estemos en una dependencia de gusto, de agrado, de agradecimiento, de gozo. Por lo tanto, qué bendición poderlo hacer teniendo un corazón agradecido para el Señor, un corazón que reconoce que de verdad es el Señor el que hace la obra. Porque estamos viendo en este versículo lo que hace referencia a la voluntad. O sea que es algo que yo decido todos los días tomar, el andar dependiendo de Dios para que mi caminar sea un caminar de bendición. No porque Dios no haya decidido bendecirme, sino porque qué bendición para mí disfrutar cada momento. Ese es mi parecer con respecto a este punto que me ha impactado bastante. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. ¿Quién más? Los que no se fueron a comer refrigerio, por favor, ¿qué opinan? Ahí habla de dos, ¿cómo es que es? Dos bueyes jóvenes, un buey joven y un adulto, se puede decir un viejo, ¿no? Y para mí creo que se refiere a que el buey joven debe dejar que el buey viejo o adulto le guíe por las experiencias que ha vivido en la vida cristiana. Pues para mí me parece que es así, no sé, puede estar errada. Pues sí, porque de pronto el buey joven va a trabajar como a él le parece, como le conviene, pero él debe dejarse guiar por el buey adulto o viejo, porque ya tiene experiencia en su diario caminar o en su diario vivir o en su diario servir. No sé, ahí. Es que pues nosotros ya, tal vez nuestras generaciones no alcanzaron a ver cómo trabajaban las yuntas de los bueyes. Casi nunca a un buey lo ponían a trabajar solo, sino en yunta, me contaba mi abuelo. Y recuerdo que mi abuelo decía que siempre colocaba hacia el lado de afuera al buey de mayor edad, al buey que estaba más entrenado porque era el que iba marcando el paso. Y el buey, eso le servía al otro buey para aprender el camino para cuando estuviera él liderando o marcando el paso del arado. Entonces creo que eso es perfectamente aplicable también a esta misma analogía se puede hacer ahora y creo que ahí no estamos diciendo que el buey mayor sea o el buey más grande en términos de edad sea el que trabaje más o sea el que trabaje menos. No, estamos diciendo que ambos suman fuerzas, pero uno es el que va marcando el paso. Yo quiero aportar dos cositas. Pues igual sobre la enseñanza que nos deja los dos bueyes, pues yo creo que está más claro, ¿cierto? Lo que los compañeros pues nos han compartido. Y yo creo que eso se lleva a cabo también en la vida cristiana. Nosotros, por eso en Senfol se forman líderes, ¿sí? Para que guíen a otros. Y yo creo que eso no se logra pues de la noche a la mañana. Y lo mismo pasa pues con una yunta de bueyes. Se debe poner, digamos, a un nuevo con uno experimentado, uno que lo pueda guiar para que en el camino pues no se vaya a caer. Y eso pasa pues en nuestra vida cristiana. Debemos siempre estar acompañados y eso es lo que de eso es lo que depende, digámoslo así, nuestra visión y nuestra misión, ¿cierto? Y referente a la pregunta que el líder pues nos deja allí, ¿dependerías tú completamente de los recursos que Cristo te da para tu diario vivir? Realmente yo creo que podría dar testimonio de que muchos de los que de pronto están aquí han podido compartir, de pronto han escuchado nuestras experiencias con mi esposa y todo lo que nos ha pasado de ese gran testimonio nos llevó a eso, a depender de los recursos que Cristo nos da para nuestro diario vivir, ¿sí? Cuando Cristo nos da todo lo que necesitamos, ¿sí? Muchos vivimos tranquilos, conformes, pero entonces si yo podría decir, ¿y qué pasa cuando de pronto muchas veces
no sé, podríamos llamarlos pruebas, algunos lo llaman castigo, que no debería ser así, pero cuando de pronto a veces ni siquiera tenemos para nuestro diario vivir. No sé si de pronto a los que está aquí o a muchos les ha pasado. Y no quiere decir que en ese momento no vamos a seguir dependiendo de Cristo. Yo creo que es cuando más debemos depender de Él, ¿sí? Entonces, pues eso es como mi aporte. Y yo creo que a mí, pues, les decía, me ha pasado cuando he tenido para el diario vivir y a veces cuando no lo hemos seguido dependiendo de él completamente. Bueno, buenas noches para todos. Pues algo que me llamaba la atención es sobre lo que se hablaba aquí de las emociones. Cuando se habla de los recursos en cuanto a las emociones, creo que es complejo responder esta pregunta porque precisamente ahí entran las emociones en la parte evolutiva, ¿sí? Y es bonito, pues uno como cristiano siempre quisiera que esta respuesta fuera sí, ¿sí? Pero cuando se hablaba de las emociones hay un punto crítico y es el rechazo. Y cuando leía hace un tiempo precisamente el material que nos recomendaba César hace 8 días del rechazo, que es la parte que más daño hace, ¿sí? Solo leí una parte del libro, pero cuando leía esa parte y ahora que hablaba de las emociones en el rechazo, creo que aunque uno quisiera responder siempre esta pregunta que dependería siempre de los recursos de Cristo, vemos que no es así. Y un punto es ese. Un punto es ese recurso, el recurso del rechazo. Y creo que ahí se desprenden otros, ¿sí? Entonces, pues mi punto es que estamos hablando de dos bueyes, de uno joven y uno experimentado, pero aún el experimentado, como decía la líder María Elena, creo que sí es el Señor Jesús el que tiene que guiar a la yunta, y dentro de la yunta debe haber otro experimentado que guía a otros, como decía Jorge, pero si no es el Señor Jesús el que toma nuestras emociones, no vamos a poder. Y ahí es donde entra la parte evolutiva que dice que niéguese a sí mismo, ¿sí? Entonces, pues en mi caso, digamos, creería que esta respuesta puede ser volátil o puedes cambiar a medida del tiempo y que no debería ser así, pero pasa aún con los experimentados. Y creo que aquí estamos, pues, la mayoría son líderes y creo que en algunos momentos de nuestra vida esa pregunta puede cambiar. Entonces, pues ese era como mi aporte que pues yo creo que el negarnos a nosotros mismos es lo principal en este punto. Y el tomar la cruz, el cargar esa, como decía la líder María Elena, ¿no? Ahorita, como esa carga juntamente con Cristo, es lo que nos lleva hacia la victoria. Pero saber que las emociones están ahí y que debemos trabajar en ello. Buenas noches. Respecto a lo que estaba diciendo Magali, también quería complementar, pues que digamos que en teoría nuestra respuesta siempre debería ser que sí, que vamos a depender de los recursos que Dios nos da, pero aún si vamos a la palabra de Dios, cuando pasó Israel, cuando Dios lo libertó del pueblo de Egipto, vemos que Dios le dio la provisión en los recursos, ¿no? Les daba alimento, su calzado no, pues siempre estaba, su ropa no se desgastaba y aún así, digamos, el pueblo de Dios se volvió en contra de él, ¿no? O sea, levantaron ídolos, inclusive el mismo Moisés, ¿no? Dice que en un momento se enojó y le pegó como a una piedra para que le diera agua. Entonces, aún vemos como siervos de Dios y que tenían pues una relación muy cercana,
les costaba realmente depender de los recursos que Dios da, porque muchas veces por la impaciencia, por no ver como una respuesta oportuna, puede ser que en ese momento sean las emociones las que entren a controlar la vida. Entonces, realmente sí me parece que es muy importante y de mucho cuidado el tema de las emociones, porque digamos, en un momento, si tú estás bien con Dios y todo, es más fácil que Él controle tu vida, pero digamos, cuando una persona se encuentre frente a una situación extrema, empieza a dudar de los recursos de Dios y empieza a apoyarse como en su propia prudencia, ¿no? Entonces, eso. Y en cuanto a los bueyes, sí estoy de acuerdo con lo que han dicho las otras personas, o sea, realmente es por la experiencia, ¿no? Y así como lo decía Alex, ¿no? Es el buey el que va marcando el camino, y también de eso se trata, y por eso también la palabra de Dios habla de los ancianos de la iglesia. Son aquellas personas que también tienen como la experiencia para ayudar a los otros, ¿cierto? Como a seguir en el camino de Dios. Eso era lo que quería decir. Es que para la aplicación de todas maneras del tema de hoy, lo del yugo es directamente de Cristo, ¿sí? O sea, además de que están Ujú. aplicando con los líderes y con los ancianos en la iglesia, pero para el tema de hoy es aceptar el yugo de Cristo. Y Sí. eso es aceptar sus enseñanzas, el leccionamiento de Él, y bueno, que marque el paso y todo, pero es hacer lo que Él dice y para donde Él dice. Y pues lo chévere, o digamos, del final es que Él dice que es fácil de llevar, ¿no? Pero porque si es aplicando lo que estamos aquí hablando, ¿no? Que sea Él el que viva a través nuestro, sea el Espíritu Santo, porque nuestras propias fuerzas no es fácil de llevar. Es de decisiones, pero todo lo hace el Espíritu Santo. Ok. No, y es interesante lo que acabas de enfatizar, y importante porque el pasaje allí en el contexto dice que pues tomemos es el yugo de quién, el yugo de Cristo. Y en la analogía que hay allí, pues tenemos, como decía María Elena, ¿no? Tenemos a Dios, al Señor, que tiene el camino, que tiene la dirección correcta, y que lo que Él quiere es que nosotros aceptemos ese yugo y dejarnos guiar en esa dirección. Porque ahí habla de eso, ¿no? Niéguese a sí mismo, que tiene que ver con humildad, que tiene que ver con aceptar la humanidad, que tiene que ver con el hecho de que hay que reconocer que hay alguien que es superior, que es Dios. Y estaba mirando también el proverbio, ¿no? Que hay un proverbio, porque llegará el tiempo en que el buey joven lleve a otro más joven. Creo, pero no alcancé a buscar en dónde está esa frase, pero me llamaba también la atención eso, ¿no? O sea, producto de nosotros dejarnos guiar por Dios, vamos a tener la capacidad de guiar a otros, porque vamos adquiriendo experiencia. La vida cristiana es una vivencia, y ese es como el eslogan nuestro, ¿no? Que nosotros hacemos discípulos para que ellos hagan otros, aplicando lo que dice segunda de Timoteo 2:2, que le dice Pablo a Timoteo, ¿no? Entonces tiene que ver con eso, ¿no? Y el yugo del Señor es el que debemos aceptar y seguirlo. Bueno, muy bien. Entonces vamos a seguir con algo complementario. Vamos a pasar de las emociones a los afectos. Y en los afectos se trata de que no mis valores, sino los valores de Dios serán mi motivación. Vuelvo a recordar estas palabras que están subrayadas, sirven
para complementar los espacios que ustedes encuentran en sus PDFs. Entonces, hablamos de que los afectos están interrelacionados con los valores. Al perder mi vida, por la causa de Cristo la hallaré. Mateo 16, 25 nos dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. También miro a las cosas eternas por su significado eterno. Segunda de Corintios 4, 17, 18 nos dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pongo mis afectos en las cosas de arriba, donde mi Salvador está sentado. Colosenses 3, versículos 1 al 3 nos dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Voy a hacer tesoros en el cielo, donde mi corazón está enfocado. Mateo 6, 19 al 21 nos dice, no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, donde están mis afectos, allí está también vuestro corazón. Mi meta en la vida, entonces, ¿en qué se convierte? Es estar conformado a la imagen de Cristo. Ese se vuelve en mi prioridad, en mi anhelo mayor. Romanos 8:29 nos dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Volvemos a Gálatas 2:20. ¿Qué significa para mí esta expresión? El vivir es Cristo y el morir ganancia. Y Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. El propósito de mi vida es dar gloria a Dios. Efesios 1:6, que ya lo hemos citado con anterioridad, que nos habla de aceptación en Cristo, que Dios nos acepta totalmente en Cristo. Comienza diciendo, para alabanza de la gloria de su gracia. Qué interesante es que comencemos a entender que si el propósito de mi vida es dar gloria a Dios, tiene que ver también con el hecho de que Dios me ama y me acepta tal como soy. Pero yo no lo conozca como algo bonito, algo teórico, sino como una realidad para mi vida. Porque si comprendo que soy amado, voy a tener una motivación suficiente para vivir una vida que alabe y glorifique a Dios. Asimismo, el versículo 12 de este mismo capítulo nos dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Nuevamente la pregunta, y es un espacio para la reflexión. ¿Te regocijarías tú en Dios y en su plan definitivo para ti? Y volvemos a hacer un espacio para que ustedes participen. Yo vengo hace años en este proceso, ¿no? De morir, de aceptar, y en muchas cosas realmente, varias circunstancias de mi vida, he tenido que manifestar eso,
que si mi decisión ha sido hacer la voluntad de Dios, he tenido que negarme y morir y, bueno, varias cosas. Sin embargo, esta pregunta, ¿cierto?, de regocijarme en Dios y en su plan definitivo para ti, yo podría decir sí, pero realmente a veces me da temor, porque yo sé que Dios hace lo que quiera hacer. Entonces, pues un temor teniendo en cuenta que pues todo lo que el verdadero amor echa fuera el temor y que Dios me ama, que es lo que nos mantiene y todo. Pero yo soy consciente que Dios hace lo que quiera y si lo quiere meter a uno en un proceso terrible y todo eso, pues yo, Señor, eso sí me parece, ten misericordia, o sea, por eso la petición tal vez tan repetitiva de mí hacia Dios es que tenga misericordia, porque estoy asumiendo ese proceso de que Dios haga su voluntad y aceptar su voluntad, pero que Él tenga misericordia porque sé que Él puede hacer lo que quiera. Entonces hay procesos muy duros en la vida que yo de todas maneras no los he vivido y Dios tenga misericordia. Eso quería compartir. Pues líder, mire que esa pregunta me regocija, porque digamos, yo soy consciente si Dios dio su amor por mí y me ama, pues yo me regocijo, así sea que el Señor, si yo le fallo, se enoja, pero si yo obedezco, pues el Señor me sigue amando. Y entonces yo veo que pues me debo someter a ese plan que Él tiene para mí. Mire que yo siempre le pregunto a Dios y miro que pues las cosas casi, digamos, a veces fallan, pero el Señor en un tiempo es como que prende un bombillito y me encaja, ¿no? Y yo siempre confío en Él. O sea, yo no fallo, ¿no? O sea, en cuanto a esperar en Él, no es que yo haga las cosas en mi fuerza, pero sí veo que la pregunta, como dice, ¿te regocijarías tú en Dios? Sí, porque Él me ama, confío en Él. Sé que en la vida me van a suceder cosas y que yo, digamos, soy mortal. Sí, soy mortal, pero entonces el plan lo tiene Dios para mí. Con respecto a esta pregunta, ¿te regocijarías tú en Dios y en su plan definitivo para ti? Pues yo pienso que sí, que realmente el plan de Dios para con nosotros es bueno, es agradable, es perfecto. Y hay algo que me doy cuenta aquí, ahorita que leíamos, que dice, el propósito de mi vida es dar gloria a Dios. Y yo pienso que el regocijarnos es que nosotros estemos pues glorificando a Dios en todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Que glorifiquemos a Dios en nuestra familia, que glorifiquemos a Dios en nuestro trabajo, que glorifiquemos a Dios en el ministerio que servimos, que glorifiquemos, dicho, en todas las áreas. Entonces ahí yo estoy realmente regocijándome en el plan de Dios para mi vida, porque si estoy haciendo todo para Él, pues de esa misma manera vamos a sentirnos contentos, felices y sabemos que el plan de Dios pues está cumpliendo en nuestras vidas. Yo estaba leyendo ese pasaje de Lucas 9:23 en esta versión, la Biblia al día, y dice, entonces se dirigió al grupo entero y les dijo, el que quiera seguirme debe renunciar a sus más caros anhelos, tomar la cruz cada día y seguirme. Y bueno, esto nos lleva a nosotros a mirar que es una demanda para todos, ¿no? Y en Mateo que es pues el mismo pasaje, Mateo capítulo 11, al final, desde el 28, dice, desde el 27 dice, luego dijo a los presentes, el Padre me ha confiado todas las cosas, solo el Padre conoce al Hijo y solo el Hijo
a aquellos a quienes el Hijo lo revela, conocen al Padre. Vengan a mí los que estén cansados y agobiados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde. Así hallarán descanso para mi alma, porque mi yugo es fácil de llevar y no es pesado. Entonces yo miraba en Mateo, específicamente en el capítulo 11, todo un contraste, ¿no? Contraste con los versículos anteriores, del 26 hacia atrás. Hay todo un contraste con esta porción que hay aquí. Y tiene que ver con la realidad del pecado. Y esa realidad del pecado aquí en Mateo está hablándole pues es al pueblo de Israel, y les está mostrando a ellos que él va camino a la cruz. Y entender este título, ¿no? Porque aquí hay un título que nos han estado enfatizando toda la noche, y es nuestra cruz diaria. Y llevar la cruz, de esa cruz que está hablando allí Cristo, es entender que nosotros debemos rendir el cuerpo, el alma y el espíritu, debemos rendirlo al Señor. Y bueno, es como uno estar en una situación de conflicto. El pecado tiene que ver con eso, ¿no? Toda esa situación de conflicto, de esa tempestad o de ese desierto, en las diferentes figuras que uno puede utilizar, y tener la oportunidad de salir de esa situación y salir avante, salir victorioso. Y a eso hace referencia, ¿no? Y él, en el caso de Mateo 11, pues Jesús está hablándole a ellos por su realidad, y es la situación de condenación espiritual en la que ellos estaban por no aceptar a ese Dios que se había acercado a ellos y que los estaba guiando, que los estaba dirigiendo, pero que ellos no lo aceptaban. Y leía, mientras ustedes estaban hablando, ahí Isaías capítulo 1, versículo 4, donde él dice, Isaías: ay, nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, generación de malvados, han abandonado al Señor, se han apartado de él. Y ese es el mensaje del Evangelio, ¿no? De hacernos conscientes de nuestra debilidad, de nuestra humanidad, pero que en Él, nosotros nos podemos regocijar, porque el aceptarlo a Él y aceptar esa obra extraordinaria nos permite a nosotros poder tomar esa cruz, ¿sí? La cruz de Él, el yugo de Él, y seguirlo. El buey joven siempre tiende en ese esfuerzo de querer ir en su bravura, en su impulso hacia una dirección, pero el buey viejo, que tiene más fuerza, que tiene más experiencia, sabe cómo contrarrestar eso y genera un equilibrio. Y por eso me llamaba la atención cuando terminó María Elena, y ella hacía referencia que para ella la figura era de ese Dios hecho hombre, y aún la presencia del Espíritu Santo guiando nuestra vida en una dirección correcta, a pesar de que muchas veces nosotros nos desviamos, ¿cierto? O intentamos irnos hacia un lado, pero aquí es ver a Dios guiándonos siempre en la dirección de Él, de su voluntad, que me parece chévere. Y me acordaba de ese pasaje que dice que nosotros no nos debemos desviar ni a derecha ni a izquierda, pero eso se logra, el equilibrio es en Cristo, en el poder dejar que Él sea el que tome el control, que yo me niegue a mí, que tome esa cruz y que le siga
que tome ese yugo, ¿cierto? Como lo dice en la otra versión. Porque nuestras cargas, nuestras iniquidades son pesadas, como dice la palabra, ¿no? Pero en Él tenemos descanso, tenemos libertad. Yo quiero intervenir. Sí. La palabra de Dios nos está diciendo, dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí. El Señor nos está llamando, nos está dando una motivación para seguirle. Él no nos está obligando, Él nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí. El amor por Él nos lleva ¿a qué? A negarnos a nosotros mismos. Si yo amo a alguien, quiero hacer lo que esa persona le agrada. Entonces, cuando el amor por todas las cosas de nuestro Dios es más grande que lo que vivimos diariamente, o sea que mis valores voy a ceder cada día, porque es cada día, las 24 horas del día, ceder y negarme a mí misma para poder, ¿qué? Agradarle a Él. Y cuando yo le agrado a Él es tomar su cruz, pero su cruz es ligera por amor a Él. Entonces yo lo veo desde ese punto de vista, que es regocijarse en Él porque le amo, porque quiero hacer su voluntad y porque Él mismo me está motivando para seguirle en las cosas que Él quiere que yo haga. Eso sería lo que yo quiero intervenir. Quería complementar respecto de las dos primeras intervenciones y respecto a esta pregunta, ¿no?, que se está planteando. ¿Te regocijarías tú en Dios y en su plan definitivo para ti? Entendiendo que Dios es digno de confianza y quiere darme su vida plena, que su voluntad es buena, perfecta y agradable para mí. Y pasajes en este sentido podemos hablar de Lamentaciones 3:22, 23, Juan 10:10 y Romanos 12:1 y 2. También que Él está lleno de gracia y misericordia y me da libertad incluso para fallarle. A mí conocer esto en Dios me pareció espectacular, que no es un Dios que está exigiendo de mí perfección, que no está exigiendo de mí que todo yo lo haga conforme a lo que sería el ideal. No, Él me da libertad incluso para fallarle. Pasajes que respaldan este criterio: Hebreos 4, 15 y 16, Lucas 15, versículos 11 al 16. Aún si yo miro un poquito este último pasaje que citaba, también me encuentro con un padre que es compasivo y perdonador, que su corazón y sus brazos están siempre abiertos. Salmo 131 al 4 y Lucas 15, 17 al 24. También que es un Dios que se preocupa por mi desarrollo, que está orgulloso de mí y que me trata como a un hijo en crecimiento. Pasajes: Romanos 8, 28 y 29, Hebreos 12, 5 al 11 y 2 Corintios 7, 14. El regocijo que tengo yo en Dios y en su plan definitivo para mí es cuando yo puedo compartirle a otro de Cristo y cuando esta persona es llevada al arrepentimiento y al conocimiento de la verdad en Cristo Jesús, sabiendo que mi vida está cumpliendo el plan que Dios ha colocado sobre esta tierra. Y eso es lo que más me regocija, cuando una persona llega al conocimiento, cuando es confrontada con su pecado y ella se arrepiente y llega al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo para salvación. Ese es mi gran regocijo. Gracias. Lucas 9 es tremendo, ¿no? Tremendo. Y esa frase, esa pregunta deja mucha reflexión.
sobre todo pensando en que Jesús está planteando esa nueva condición en ese momento, ¿no? La nueva condición para nosotros aprovechar, disfrutar de la salvación. Y bueno, es en Él, definitivamente en Él, que encontramos regocijo. Si nos enfocamos solo en nuestros afectos, en nuestra parte almática, el alma, ¿no? Todo lo que pensamos, sentimos, todo lo que deseamos, todo lo que nosotros hacemos por el impulso humano, pero sin Dios, sin el direccionamiento de Dios, no va a traer regocijo. Traer regocijo es que a pesar de que nosotros somos afectados porque sentimos, pensamos, percibimos, Dios está ahí con nosotros y ese es el aliciente, ¿no? Lo que da regocijo es su persona, conocer lo que Él es, lo que Él hace. Es especial, sin negar que hay unas emociones, ¿no? Uno no puede negar el sentir. Yo me siento cansado o me duele o me siento deprimido o me siento agobiado. O sea, eso es real en todos nosotros, pero a pesar de eso, el ir a Él nos permite cambiar esa condición. Yo recuerdo una experiencia con una pastora en Palmira, ¿no? Y ella, cuando oía el testimonio nuestro, el de nosotros como pareja, respecto al fallecimiento de nuestro hijo y todo el proceso de sufrimiento que hubo y de dolor por esa experiencia y esa enfermedad. Ella decía, no, eso no es posible. Los cristianos no, los cristianos no sufren, los cristianos no les duele, los cristianos no pasan por eso. Y me pareció como tan tremendo porque al poco tiempo el esposo de ella, que ellos eran pastores de una iglesia grande allá en Palmira, el esposo se enamoró de una de las niñas de alabanza y se fue con la niña, ¿no? Y ella vivió esa experiencia de dolor. Y creo que cuando el Señor habla de la cruz y nosotros entendemos lo que Él vivió allí, y cuando entendemos que nosotros fuimos crucificados con Él, fuimos sepultados con Él, pero también fuimos resucitados con Él, todo esto que de alguna manera de pronto no lo hemos experimentado en la humanidad como lo experimentó Cristo, pero sí es una realidad por la que pasamos. Entendemos el significado de la vida cristiana y lo valoramos. Y por eso es que podemos seguirle, ¿no? Que decía ahora Cecilia, ¿no? La motivación de Dios siempre es a seguirle. Pero yo tengo una frase que para nosotros poder seguir a Dios necesitamos conocerlo. Si yo conozco a Dios, lo voy a buscar. Y si yo lo conozco y lo busco, lo sigo. Y si yo lo conozco, lo busco y lo sigo, pues voy a ser obediente a su voluntad y voy a actuar en esa voluntad de Él. Y eso es lo que trae regocijo a mi vida, que es el yugo, ¿no? Dejarme guiar, ¿sí? Saber que Él es el que va a conducir, que no soy yo, porque si yo me pongo a conducir, pues me voy a estrellar como me pasó en estos días, ¿no? Entonces yo no sé conducir y me metí a mover un carro y ¡ta! Entonces así pasa en la vida cristiana, ¿no? Si yo no aprendo a vivir la vida que Cristo me ha dado, si no aprendo a vivir en esa dimensión que Él quiere, pues no voy a lograr disfrutar y regocijarme. Buena noche, estoy desde acá de INSA, está muy inestable la señal, pero
Espero que me escuchen. Estaba pensando en los afectos y qué afectos tan maravillosos que tenemos nosotros, y es que Dios tiene para con nosotros. Yo lo veo y lo siento así. Es decir, su perdón, su misericordia, su bondad. eh, Esos son afectos que son perfectos y que son agradables y que Él nos ha dado a nosotros. Eh, Sin embargo, a veces nosotros experimentamos o permitimos que esos afectos también como humanos los podamos colocar en cosas materiales, ¿no? Como cuando nos dicen que en vez de hacer tesoros para el cielo, pues hacemos tesoros acá en la tierra y mm, nos vamos como por esos apegos materiales y que son temporales, más no por los de Dios que son eternos. Entonces, una forma de llover o de regocijarnos en Dios y en su plan que es perfecto, es sentir es decir, cuando yo siento su misericordia, su bondad, el que Él nos ama, para mí es regocijarme en Él. Ahora, poder entrar y entender que hay un plan definitivo para mí, digamos, como humano y como pecadores que somos, es complicado y es difícil negarse, ¿no?, a uno mismo. Uno quisiera hacerlo así como Dios lo pide, así como están sus preceptos, pero es difícil precisamente porque a veces nos apegamos a lo material o a lo terrenal y no alcanzamos a entender que su plan es perfecto, que su plan es agradable y que su plan es definitivo. Sin embargo, esa es la tarea que tenemos nosotros acá en la tierra, y poder alcanzar y entender que lo eterno es perfecto, es ideal, y que lo que se da acá en la tierra es temporal. Eso lo entiendo de esa manera. Bueno, muy bien. Entonces, en este momento vamos a entrar en un tiempo donde lo vamos a aplicar ahora mismo. La aplicación es que vamos a hacer una oración. La oración la podríamos denominar de diversas maneras para dejar el egocentrismo. Es una oración que ustedes tienen en su PDF. La hagamos en voz alta, con los micrófonos desactivados, pero que ojalá la hagamos en voz alta. Estamos hablando de una realidad espiritual. Y como lo dice aquí la diapositiva, esta aplicación profunda de la cruz es una decisión que el creyente toma a diario. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 10 y 11 nos dice: llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Esta aplicación profunda de la cruz es integral a la vida abundante. La una va de la mano con la otra. Juan 10:10 nos dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, como les decía, aquí vamos a hacer la oración de un egocentrista. Es para dejar precisamente la oración renunciando
a esta realidad de nuestras vidas, una realidad que nos lleva a ser muy conscientes de lo que ha sido nuestras vidas quizás hasta hoy, pero que nuestro profundo anhelo es dejar este tipo de vida. Amado Padre, reconozco que no puedo vivir la vida cristiana en mis propias fuerzas o en mis propios recursos. He sido un egoísta, egocéntrico y un total fracaso en intentarlo por mí mismo. Debido a mi inhabilidad de vivir la vida cristiana, rindo mi autosuficiencia y de ahora en adelante entrego mi vida incondicionalmente en tus manos. Y escojo Escojo dejar que Cristo sea el que vive su vida a través de mí. de mí el tipo de persona Renuncio que a quieres ser. todos mis Mientras derechos y mantengas esa expectativas absoluta rendición y te doy el permiso de que hagas de mí el tipo de persona que tú quieres que sea, mientras mantengo esta absoluta rendición a ti. Amado Padre, creo en tu palabra que dice que yo, mi viejo hombre, ha sido crucificado con Cristo, creo que fui fuiste sepultado con Cristo y he sido resucitado con Él a una nueva vida. y Y ahora ahora estoy estoy sentado en los lugares celestiales a la a la diestra diestra de de Dios, Dios en Cristo Jesús. Padre, decido como un acto de mi voluntad proclamar a Cristo como mi vida, mi poder y mi identidad. Te agradezco que mi identificación con Cristo me hace totalmente aceptado y mis necesidades son suplidas por Cristo Jesús. Me Me rindo totalmente a Cristo que mora en mí como un acto de obediencia. Haz conmigo lo que tú quieras hacer. Amado Padre, te pido que hagas de tu verdad una realidad en mi vivir cada día. Glorifica y manifiesta a tu Hijo en mi vida. Confío en ti para hacer lo que yo debo, pero no he podido hacer. Dejar de hacer lo que yo no debo, pero no he podido dejar de hacer. Y sobre todo, para hacer lo que yo debo, pero no he podido ser. Te Te agradezco por la renovación de mi mente y sanar mis emociones dañadas mientras transformas mi vida y vives tu vida en y a través de mí. Te doy gracias por salvarme del pecado, de mi malvado yo y por la victoria que es mía ahora a través de él. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.